Bueno, este sería la clase para el práctico 2. El autor que hay que leer es Ian Hacking. Es un artículo, en 50 años de la estructura. Se refiere a los 50 años de la publicación del libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. ¿Cuáles son las preguntas para este práctico? Bien, pregunta 1. ¿Qué es un paradigma para Thomas Kuhn? ¿No? En base al texto de Ian Hacking, inferir qué significa el término paradigma, qué significa el concepto paradigma para Thomas Kuhn. Para responder, tener en cuenta una serie de elementos que desarrolla Ian Hacking en su artículo. ¿Cuáles son los distintos usos y sentidos del término paradigma? Es decir, Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, en ese libro de 1962, usa el término paradigma con sentidos diferentes. Ese mismo significante tiene sentidos diferentes. La idea es entonces en esa pregunta dar cuenta de esos sentidos diferentes. Fijarse en el significado original utilizado por Aristóteles. En la retórica Aristóteles utiliza el término paradigma y ese significado original nunca es abandonado, es transformado, es agregado a otros significados, pero permanece. Entonces tener en cuenta eso, tener en cuenta también su articulación con el concepto de comunidad científica, ¿no? Thomas Kuhn entonces habla de paradigma y de comunidad científica. Ambos términos están inextricablemente ligados. El sentido de uno depende del sentido del otro. Después hay un uso local y un uso global del término paradigma, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a las características de la comunidad científica, si es una comunidad de 100 investigadores o es una comunidad mucho más grande. Entonces Thomas Kuhn recibe alabanzas pero también críticas luego de ese libro y va recalibrando los términos que utilizó, va clarificando los términos que utilizó. Entonces eso sería para la primera pregunta. ¿Cuál es la concepción de paradigma para Ian Hacking? Ian Hacking hace un raconto de las distintas vicisitudes que sufrió el concepto paradigma, hace un raconto y da su propia definición. ¿Qué relación establece Kuhn, según Ian Hacking, entre el concepto de paradigma y el concepto de problema científico? Entonces ahí tenemos una tríada: paradigma, comunidad científica, problema científico, o en plural, problemas científicos. No, acá la cuestión es, la palabra clave es semejanza, ¿no? Y tiene que ver con la habilidad del investigador para ver semejanzas o un elemento constante en problemas científicos diferentes, ¿no? Ese elemento constante en problemas diferentes es la cuestión clave a desarrollar aquí. Otra pregunta: ¿qué relación se puede establecer entre la relación paradigma y problemas científicos en Kuhn y la relación entre marco teórico y problemas de investigación según el modelo de proyecto de investigación explicado en la primera clase? Es decir, como les había dicho en la primera clase, todo lo que vemos aquí tiene que ver con el proyecto de investigación, ¿no? La idea acá es relacionar el concepto de paradigma con el concepto de marco teórico y la cuestión de la resolución de problemas de Thomas Kuhn, comparar eso con la formulación de problemas de investigación en el proyecto. Entonces ver y relacionar marco teórico y lo que uno investiga en el marco teórico en el proyecto y
la relación entre paradigma y problema en Thomas Kuhn. De hecho, como les había dicho en la primera clase, paradigma en griego es ejemplo de resolución de problemas. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es una anomalía y cómo se diferencia de una refutación o una simple curiosidad? Bien, ahí entonces ese es otro concepto que desarrolla Thomas Kuhn y que analiza Ian Hacking. Digamos, cuando los científicos investigan dentro de un paradigma, surgen cosas que no pueden ser aprehendidas o comprendidas a partir de un paradigma. Eso es lo anómalo. Así que acá la idea es cómo se trata lo anómalo. Lo anómalo se trata como una simple curiosidad, una cuestión curiosa pero que no se puede explicar y que uno la deja de lado, o es algo que origina una dificultad, un problema a resolver. ¿Cómo se relaciona, en la pregunta 6, cómo se relaciona la analogía de la cámara fotográfica de Klimovsky en el primer práctico con los cambios en la visión del mundo de Thomas Kuhn? Dicho de otra manera, con los cambios de paradigma, ¿cambia solamente la visión del mundo o cambia también el mundo? O sea, ¿solo cambia una perspectiva intelectual, visual, o cambia también lo observado? Que es lo que habíamos tratado en la clase anterior. ¿Cómo utiliza Kuhn el término inconmensurabilidad? Hay dos acepciones, desarrollar esas dos acepciones, ¿no? O sea, en sentido literal, lo inconmensurable es lo que no se puede medir, ¿no? Pero ahí Thomas Kuhn y Ian Hacking lo emplean de otra manera, ¿no? Lo conmensurable o lo inconmensurable en relación a diálogo entre teorías diferentes, si este diálogo se puede dar o no. Bien, entonces esas son las preguntas. Ahora desarrollo algunos contenidos en relación al concepto de paradigma para que la lectura sea más, la lectura de Ian Hacking sea más fluida. Esto también se relaciona con los tipos de conocimiento que vimos en la otra clase, ¿no? A ver, el conocimiento como lo posible desde la lente del paradigma. Gregorio Klimovsky, en el libro citado y del cual analizaron el capítulo 1, en uno de los capítulos finales, titulado Epistemología Alternativas, ahí bueno, desarrolla o analiza, al igual que lo hace Hacking, pero desde otra perspectiva, el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Pero hay otro autor, Roberto Folari, que señala que Thomas Kuhn se autodenominó kantiano darwinista. Esto lo dice Roberto Folari en Epistemología y Sociedad. ¿Por qué se autodenominó kantiano darwinista? Bueno, kantiano se autodenominó kantiano por lo siguiente. Para Kant, la percepción sensorial o la capacidad de que los objetos del mundo exterior puedan generar representaciones en la psiquis de cada sujeto tiene un trasfondo a priori. O sea, es posible tener percepción sensorial y captar objetos porque hay un a priori. Eso es lo que le decía en la clase anterior. Hay formas a priori, hay una estructura previa, formas a priori que permiten crear estas representaciones.
El espacio y el tiempo, para Kant, no son representaciones de origen empírico, sino representaciones a priori. No son conceptos, sino intuiciones, que permiten organizar los datos sensoriales. Permiten organizar esos datos sensoriales. Estas formas a priori de Kant se corresponden con el concepto de paradigma. Por eso Kant dice que es kantiano, en parte. La diferencia entre el concepto de a priori o de formas a priori y el concepto de paradigma es que para Kant estas formas son universales en el espacio y en el tiempo. Para Kuhn, en cambio, los paradigmas, que son los que permiten organizar los datos sensoriales, son los que permiten decir si esto es un dato o no, si esto es una anomalía o no, lo que permite clasificar, organizar, conceptualizar los datos de la realidad para X comunidad científica, no son universales ni tampoco ahistóricos, como en el caso de Kant, sino se modifican históricamente por medio de revoluciones científicas a lo largo de la historia de la ciencia. Es decir, son formas a priori que tienen una, para usar un término de la historia, una larga duración, ¿no? Lo que dura el paradigma puede durar un siglo, 2, 3, son de larga duración, pero finalmente desaparecen y se reemplazan por otros paradigmas. Bueno, mejor tiene una duración más corta, no tan larga, como diría Kuhn, las comunidades pueden ser pequeñas y el desarrollo de la ciencia tan vertiginoso puede implicar cambios de paradigma en un periodo corto de tiempo, pero mientras existen funcionarían como, serían un símil de las formas a priori. También es darwiniano, dice Thomas Kuhn, se autodenomina darwiniano porque si para Darwin las especies que sobreviven son las que logran adaptarse al medio natural, para Kuhn los paradigmas que surgen y sobreviven determinado tiempo son los que logran explicar mayor cantidad de problemas científicos de la manera más simple. O sea, hay una suerte de analogía entre, una comparación entre una selección que selecciona a los individuos de cada especie que logran de alguna manera que logran tener mutaciones y adaptaciones que les sirven para sobrevivir. En el caso de la selección natural, y en el caso de la selección científica habría una suerte de selección científica de las teorías, y las que tienen más éxito, las que sobreviven, son las que logran explicar de la manera más simple la mayor cantidad de problemas. O sea, simplicidad y mayor capacidad de explicación. Entonces, en este sentido sería kantiano-darwiniano. Los periodos de Grigori Klimovsky en las desventuras del conocimiento científico plantea que los periodos de la historia de la ciencia para Kuhn están marcados por diferentes paradigmas o modelos de resolución de problemas y formas de investigar y seleccionar datos, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que va a plantear Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas? Que el progreso de la ciencia no es agregativo, no es escalonado entre, digamos, lo que era considerado conocimiento científico, lo que era considerado un dato, por ejemplo, en la física de Aristóteles. Nada de eso sirve para la física, o muy poco de eso sirve para la física galileana, newtoniana o einsteiniana. Es decir, cada paradigma es un mundo particular. Cuando se rompe, se vuelven a barajar los dados, se reconstituye todo de tal manera que lo que es considerado conocimiento científico y práctica de investigación no tiene nada que ver con el paradigma anterior.
Entonces acá la respuesta la tiene el mismo libro, la estructura de las revoluciones científicas. O sea, una estructura es reemplazada por otra estructura, y entre estructura y estructura hay una ruptura revolucionaria en el campo de la ciencia. Entonces no hay un progreso escalonado, no hay un progreso agregativo, sino hay progreso dentro de los paradigmas, y luego hay rupturas, y luego reconstitución, pero digamos, lo que se reconstituye es muy diferente de la construcción anterior. Igual para esto que plantea Thomas Kuhn, hay datos que sirven para refutarlo, y datos que podrían mostrar un desarrollo diferente de la ciencia. Por ejemplo, la teoría de Newton toma alguna cuestión de Aristóteles, así que digamos, todo es discutible. Bien, entonces, etapa 1. En esta etapa del desarrollo de la ciencia, la etapa 1 plantea que distintos grupos sostienen diferentes lenguajes científicos. Es decir, hablan no solo con palabras diferentes, sino a veces con las mismas palabras, pero esas palabras significan cosas diferentes, aluden a cosas diferentes. Entonces, en el primer grupo, cada grupo de científicos sostiene diferentes lenguajes científicos que implican sistemas de conceptos y problemas a investigar diferentes. Lo que ven como algo digno de investigar, lo que ven como un problema o como una anomalía, al usar un término de Kuhn, es diferente, porque tienen un lenguaje y una visión diferente. Segunda etapa, se produce un logro peculiar. La escritura de un tratado, el diseño de un nuevo artefacto, la utilización de un nuevo concepto o la formulación de una nueva teoría que permiten resolver problemas irresueltos por las escuelas científicas aisladas. Es decir, hay algo, una forma de resolver un problema, una invención que logra de alguna manera agrandar la comunidad científica, logra aunar a esas diferentes escuelas en pugna. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por una etapa de lo que llama insight, o digamos, una suerte de iluminación interior, una suerte de conversión. Los científicos que operaban en archipiélagos conceptuales diferentes adoptan la nueva teoría, adoptan la nueva resolución de problemas. Adoptan la nueva resolución de problemas. Acá lo que está haciendo Thomas Kuhn aquí es plantear. Recuerdan, en la primera clase hablábamos del contexto de descubrimiento, del contexto de surgimiento y del contexto de aplicación, en el primer texto de Klimovsky. Esta cuestión muestra, o por lo menos para Kuhn muestra, que los contextos de justificación y descubrimiento no están verdaderamente separados, ¿no? Acá, digamos, para el convencimiento, lo que está planteando Thomas Kuhn es que el convencimiento de un científico no solo tiene que ver con un convencimiento de tipo lógico, abstracto, empírico, sino para adoptar un nuevo paradigma hace falta algo más que la razón o la lógica, sino hace falta un elemento. La palabra conversión acá sería la misma que serviría, la misma situación anímica que serviría para
convertirse de una religión a otra, o convertirse de la no creencia a la creencia en una religión. Hay una especie de iluminación interior, un insight, una conversión religiosa en el científico, ¿no? Entonces hay un elemento acá que no es científico, que no es para adoptar una teoría, no solo para descubrir o inventar, sino para adoptar una teoría, y por eso se mezclan acá el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Para adoptar una teoría, para estar convencido de una teoría, no hace falta no basta con una argumentación que tenga que ver con lo empírico, con lo lógico, con lo racional, sino hace falta un plus que no viene de la ciencia. Eso es lo que está planteando acá Thomas Kuhn. Hay una cuarta etapa, que es la etapa de ciencia normal, lo que denomina Kuhn ciencia normal. Esa conversión o el insight ha sido colectivo. Cuando toda la comunidad sufrió esa conversión o ese insight, en esta etapa es en la cual Kuhn introduce el concepto de paradigma, ¿no? Cuando todos están convencidos y resuelven los problemas de la misma manera que el primer inventor, el hombre o el científico ingenioso que logró esa resolución fuera de lo común. Entonces acá se utiliza el concepto de paradigma. El factor que motiva la transición de la etapa 1 a la 4 está caracterizado por el logro o aporte específico y por el estilo de trabajo que adoptan todos los investigadores en el mismo paradigma. O sea, adoptan la misma forma de trabajo, adoptan como si fuera el mismo proyecto de investigación, ¿no? Adoptan el mismo programa de investigación, diría Lakatos. La característica de este logro es que implica mayor efectividad en la resolución de problemas y proyección de la investigación en el futuro. O sea, por medio de ese problema resuelto de determinada manera, si se empiezan a resolver problemas con la misma táctica, con la misma estrategia, las cosas se ven más simples y la capacidad de los científicos es mayor. Entonces, y hay un consenso de la comunidad científica a partir de este logro o descubrimiento. Cuando se llega a la etapa 4 de ciencia normal, ya no se discuten los fundamentos del conocimiento o los bordes teóricos del paradigma, sino que se investiga dentro de él. O sea, se investiga, uno está convencido que ya está convencido de la efectividad de ese paradigma, que se torna invisible. Es decir, uno no se da cuenta, diría Klimovsky, que no está con unos lentes especiales que le ayudan a ver la realidad de determinada manera, y que si cambiara los lentes, esto lo dice en una conferencia Klimovsky de la década del 80, si cambiara los lentes y cambiara el aumento o el color del vidrio, entonces vería algo diferente. Sería una perspectiva diferente. Pero eso uno no se da cuenta cuando el paradigma funciona bien, cuando no hay anomalías. Pero cuando hay anomalías, se perciben aspectos de una investigación que no pueden ser articulados con el paradigma hegemónico. Es decir, hay algún problema, algún fenómeno que no puede ser explicado por ese paradigma. Hay alguna cosa que no puede ser explicada por ese paradigma. El primer científico que señala estas anomalías no le prestan atención, es ignorado por la comunidad. O sea, de alguna manera lo ignoran o lo relegan. Pero cuando hay más anomalías, cuando esta anomalía es notada por más de un miembro de la comunidad científica, surge un momento de crisis. Entonces, en la etapa 7, el paradigma se fragmenta en subparadigmas. Entonces es un símil de la etapa 1 de presciencia. Nuevamente hay lenguajes científicos en pugna, lenguajes científicos con cosmovisiones diferentes, entonces que están en pugna. Etapa 8, este es el proceso de revolución científica, ¿no?
salida de la ciencia normal, proceso de revolución científica. Etapa 8, de un nuevo logro científico. Símil etapa 2. Nuevamente, hay una forma de resolver problemas que logra, de alguna manera, aunar nuevamente a la comunidad. Hay una nueva etapa de conversión en un sentido religioso, insight. O incluso político, pero en términos científicos. Hay algo que, de alguna manera, reconfigura un paradigma, una comunidad científica, pero esta vez nueva, con un paradigma diferente. Y nuevamente entramos en una etapa de ciencia normal regida por el nuevo paradigma, y el proceso recomienza. 8, 9 y 10 son de revolución, las etapas 8, 9 y 10 son de revolución científica. Es decir, hay una lógica que implica una ruptura, por lo tanto un paradigma no se puede apoyar en el anterior. No es una visión evolucionista de la ciencia, no es una visión agregativa de la ciencia, ¿no? Más que evolucionista, no hay un progreso lineal en esta concepción. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de la teoría de Thomas Kuhn. Un ejemplo muy esquemático, por supuesto, un ejemplo sobre el desarrollo científico del psicoanálisis inicial, del psicoanálisis decimonónico, de fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? En torno a estudios sobre la histeria de 1895. Vamos a tratar de ver si funciona el esquema de Kuhn para el psicoanálisis decimonónico. ¿Qué había, utilizando los términos de Thomas Kuhn, qué había antes del psicoanálisis? Había un paradigma que podríamos llamar biologista positivista, que tiene éxito en muchos campos y en otros surgen anomalías. Este paradigma biologista positivista del siglo XIX se extiende, tiene éxito en muchos campos, y en otros surgen las anomalías. Por ejemplo, la medicina y psiquiatría decimonónicas tienen éxito en el tratamiento de diferentes patologías a través de lo que podríamos denominar un metaparadigma evolucionista, ¿no? Incluso el mismo Freud es adepto a la teoría de la selección natural, entre otras cosas. O sea, todos los que están en el paradigma biologista, positivista, de alguna manera son lectores y son pensadores que están dentro de la concepción evolucionista propuesta por Darwin en El origen de las especies. Este libro de Darwin, El origen de las especies, es de 1859. Sin embargo, la teoría de la selección natural ya estaba lista, creo que 1 o 2 décadas antes, ¿no? Pero Darwin tardó en publicarlo por cuestiones políticas, religiosas, etc. ¿Cuáles son los ejes teóricos de este paradigma aplicado al campo penal, por ejemplo? Por ejemplo, al campo penal, ¿no? Hay 3 elementos. La cuestión de la herencia, o sea, en relación a que las acciones muchas veces de los delincuentes tienen que ver con la herencia. O sea, hay una explicación más allá de lo ontogenético, o sea, más allá de la persona, sino es una aplicación de tipo filogenético que tiene que ver con la herencia. Hay 2 conceptos más, de generación, y simulación. Son conceptos de ese paradigma. Vamos a ver qué se entiende por simulación. Darwin desarrolla este concepto, el de simulación, articulado al de evolución y al de selección natural. La simulación es una adaptación, es un rasgo adaptativo que le permite a los miembros de determinada especie tomar el aspecto de otra especie.
de otra especie diferente, generalmente más fuerte o en un peldaño más ventajoso de la cadena alimenticia. Este rasgo adaptativo heredado les permite esconderse de depredadores. Un ejemplo es por ejemplo el color que toma por ejemplo las polillas, ¿no? En relación al lugar donde se asientan. Ese color va mutando. Si mal no recuerdo, la explicación era, por ejemplo, en la Edad Media, donde no había revolución industrial, donde no había fábricas, las polillas eran blancas. El rasgo adaptativo era tornarse blancas para de alguna manera esconderse en el color de la pared, que en ausencia de humo eran blancas. Cuando surge en el siglo XVIII la revolución industrial y las paredes se tornan oscuras o grises, también el ala de las polillas se torna gris para mimetizarse con el ambiente, con el medio ambiente. Hay una, Segunda Guerra Mundial, destrucción total de Europa, reconstrucción de Europa en base al Plan Marshall, y ahí las paredes se tornan blancas, al menos por un tiempo, y nuevamente las polillas se adaptan a ese color. Bien, eso sería un tipo de adaptación que tiene que ver con el color en este caso, ¿no? Pero la simulación es más profunda, no solo tiene que ver con solo mimetizarse en el color, sino adoptar algunas características de otra especie, ¿no? Esto sería el simular ser otra cosa. Este concepto teórico se traslada y utiliza para explicar algunos aspectos de la selección natural y del paradigma evolucionista, pero no ya aplicado al ámbito zoológico, que es el ámbito original en el que lo aplica Darwin, ¿no? Darwin no se mete tanto con el ambiente sociocultural, ¿no? Hay otros autores darwinistas que lo toman, pero precisamente cómo lo trabajan otros autores, este concepto de simulación aplicado al ámbito sociocultural. Para aplicar el concepto de simulación y sobre simulación al estudio de la delincuencia, que por otra parte implica desarrollar el mecanismo del mimetismo animal a un nivel civilizacional, José Ingenieros, que es un intelectual argentino de fines del siglo XIX, principios del XX, delimita su objeto de estudio y gradúa el estudio de cada uno de sus aspectos en función del objetivo principal de su tesis. O sea, él en su tesis doctoral de medicina, hay un libro que se llama, un libro de Gabo Ferro, se llama Degenerados, Anormales y Delincuentes, ¿no? En este libro estudia ese paradigma evolucionista y analiza, para estudiarlo, analiza las tesis doctorales de medicina de la última década del siglo XIX y la primera década del XX. Entonces ahí analiza la temática de las tesis imbuidas de este paradigma. Entonces, ¿qué hace José Ingenieros en su tesis doctoral en medicina? El título de la tesis es Simulación de la locura por alienados verdaderos. Es una tesis de 1900. En el año 1900. Por cuestiones económicas se edita una parte de la tesis, se edita la introducción, que se llama La simulación en la lucha por la vida, ¿no? Pero ya no la simulación en animales, sino directamente en el hombre.
Entonces José Ingenieros plantea que puede simular la locura todo individuo que lucha por la vida cuando en circunstancias esenciales lo determinen a adaptarse en esa forma. Simulación de la locura en general. Por ejemplo, un caso en ese nivel 1 sería, por ejemplo, el simular una patología mental en esa época, simular una patología para evitar el servicio militar obligatorio, por ejemplo, ¿no? Es una forma de hacerse el loco, para evitar entrar al servicio militar. Esa es una forma de simular. También puede producirse en sujetos que se encuentran realmente en el estado patológico simulado, sin tener conciencia de ello, aunque conscientes de las ventajas de la simulación. O sea, acá este es el centro de la tesis de José Ingeniero. Lo que le interesa a él es analizar cómo simulan locura alienados que no son conscientes de ser alienados, por supuesto. Eso lo llama sobresimulación. O sea, el alienado que simula locura sería una sobresimulación. Ese es el foco de la tesis de José Ingenieros. También dice, puede ocurrir en sujetos que luchan por la vida de manera antisocial, encontrándose expuestos a la represión penal de la sociedad. Entonces representa la mejor adaptación a las condiciones de lucha contra el medio ambiente jurídico. Simulación de la locura por delincuentes, o sea, el delincuente que comete un asesinato y luego simula locura para caer dentro de la figura de la inimputabilidad. Del primero y segundo grupo, dice José Ingenieros, trataremos en este y en el siguiente capítulo, entrando a estudiar luego la simulación de la locura en los delincuentes que tratan de eludir la represión penal, buscando en la locura una forma de irresponsabilidad. José Ingeniero, la simulación de la locura en general, en la introducción. Ingeniero sitúa la simulación de la locura en un arco temporal y geográfico que va desde la nobleza griega hasta Hamlet y desde estratos sociales altos hasta los bajos en algunos casos. Hace una historia de la simulación. Dice que la simulación no se inventó en el siglo XIX, sino que es muy anterior. Analiza algunos casos de simulación de enfermedades mentales. Es realizada por individuos que ya tienen una patología según el paradigma evolucionista, ¿sí? Una patología asignada por el paradigma evolucionista. En un mundo menos ilustre, la simulación de enfermedades mentales ha sido frecuente, alcanzando en ciertas épocas caracteres epidémicos. Conocida es la propensión, y acá viene la cuestión de la anomalía del paradigma, en lo que este paradigma biologista darwinista no puede explicar. Conocida es la propensión de los neurópatas y las histéricas a fingir toda clase de afecciones sin excluir la locura. No, acá está la cuestión de la histeria y la simulación. Acá hay una anomalía que este paradigma no puede explicar. O sea, puede explicar la simulación de un delincuente para, de alguna manera, evitar ser acusado de un crimen y cayendo en la figura de la irresponsabilidad penal, pero acá hace agua. Entonces el paradigma biologista positivista decimonónico tiene éxito en muchos campos y en otros surgen anomalías, o sea, dificultades en el tratamiento de las pacientes histéricas que, teniendo síntomas aparatosos como parálisis, alucinaciones y convulsiones, no podían ser localizados orgánicamente. Esto lo plantea los autores que voy citando acá. Uno de ellos es Carlos Gómez Sánchez, en un libro que se llama Génesis y Constitución de la Teoría Psicoanalítica. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es la anomalía? Que para el paradigma anátomo clínico, cada mal, cada síntoma
correspondía a determinado órgano del cuerpo humano. Entonces acá había síntomas aparatosos, como parálisis, alucinaciones, convulsiones, que no podían ser localizados orgánicamente. Entonces esta es una anomalía. Por lo tanto, la hipótesis ad hoc, la hipótesis para salvar el paradigma, la hipótesis para simular esa anomalía, era que el paradigma hegemónico era que dichas pacientes eran simuladoras, estaban simulando. La anomalía radicaba en que los síntomas, ¿no? ¿Cuál era el problema acá? La anomalía radicaba en que los síntomas desaparecían si las pacientes eran tratadas con el método hipnótico. El punto de ruptura con el paradigma anterior se da desde el momento en que Freud comienza a barajar la hipótesis de la existencia de ideas separadas de la conciencia, ¿no? Empieza a barajar la idea de que algunas ideas de las pacientes están separadas de la conciencia en relación a los efectos de la hipnosis. Un elemento crucial en la generación del insight kuhniano, de la conversión en el estilo de Thomas Kuhn, es cómo le llama la atención a Freud el tratamiento que no se lo había dado él, sino Breuer, Joseph Breuer, las sucesivas interpretaciones del caso de Anna O de Berta Pappenheim. Entonces ahí surge una serie de, digamos, el caso Berta Pappenheim implica una resolución de ese caso novedosa. Ese caso se resuelve de manera novedosa. Ahí surge un método, ahí surge una forma de trabajo y ahí surge una forma de resolver e interpretar un problema que tiene que ver con estos síntomas aparatosos o con la historia. Entonces ahí se va forjando un paradigma. Paciente de 21 años, Breuer, de Breuer, culta e inteligente, que había cuidado a su padre enfermo hasta 2 meses antes de su muerte. En ese momento se desarrollan sus síntomas. Los síntomas serían tos nerviosa, contracciones, parálisis, alucinaciones, y el lenguaje, desdoblamiento de la personalidad entre un estado que se podría calificar de normal y otro en el que se comportaba como una niña caprichosa, ¿no? Esto lo plantea Carlos Gómez Sánchez en el libro citado. ¿Qué ocurre? Olvida su lengua materna, que es el alemán, se expresa a la perfección en otros idiomas que ella conoce, inglés, italiano, francés. Cuando muere el padre, en abril de 1881, empeoran sus síntomas. Breuer la encuentra en un estado de hipnosis autoprovocado cuando la visita por las noches. En este estado hipnótico, o en el inducido por Breuer, le cuenta los sufrimientos del día y luego siente alivio, ¿no? Entonces, tanto en el estado inducido como por Breuer o en el autoinducido, hay empieza a haber una cura por la palabra, es decir, empieza a un alivio por la palabra, es decir, le cuenta lo que sufrió en el día y luego hay un alivio. En la primavera del 82 ambos parecen descubrir un nuevo método para aliviar el sufrimiento. Berta describe detalladamente la aparición de uno de sus síntomas y lo liga a un contexto, es decir, la cuestión de la hidrofobia, la fobia al agua, que asocia la imagen de su dama de compañía inglesa dándole de beber agua a un perro en un vaso. Cuando lo cuenta, cuando liga ese síntoma a un contexto, a una situación, la hidrofobia desaparece. Breuer comienza a tratar todos los síntomas de la misma manera, o sea, esa resolución de la misma Berta es tomada por Breuer y comienza a utilizar el mismo sistema. Todos los síntomas se tratan usando una palabra clave o palabra raíz. En ese estado de ausencia, que el concepto de estado de ausencia lo utiliza Jean Alush en Freud y después Lacan, o de hipnosis autoprovocada, es el concepto de Gómez Sánchez. Al presentarse determinado síntoma, Breuer pronuncia la palabra clave y el síntoma desaparece, ¿no? Ese sería el primer esquema de utilización del método.
dice Alush, en Freud, después Lacan en este libro, Breuer inventa el psicoanálisis tal como lo pone de relieve Freud, esto lo dice el mismo Freud, aceptando tratar los síntomas de Berta Pappenheim de la misma manera en que Berta Pappenheim le sugería hacerlo, ¿no? Trata los síntomas como su paciente le pedía hacerlo. Haciendo esto creó un método. Esto lo plantea Lusch, y el mismo Freud plantea que Breuer sería el inventor del método. Aunque si uno quiere, por ejemplo, si uno se fija en la... Si uno se fija en la biografía intelectual de Freud, de Elizabeth Rudinesco, Freud en su tiempo y en el nuestro, editorial Debate, ahí se pueden encontrar antecedentes interesantes antes de Breuer acá, ¿no? O sea, la idea es que se podría ver esta cuestión no como una ruptura, sino como, Freud se apoya en Breuer, pero Breuer a su vez, siempre hay algún antecedente, ¿no? Esto podríamos verlo desde una perspectiva diferente a la de Thomas Kuhn. Nos situamos entonces en la etapa de un logro peculiar. Si seguimos con Thomas Kuhn, nos situamos en la etapa de un logro peculiar, una nueva forma de resolver un problema de ese momento sin soluciones insatisfactorias, ¿no? Etapa según Klimovsky. La misma paciente llama a esta estrategia de alivio de síntomas como cura por la palabra, y Breuer lo llama método catártico, ¿no? Entonces, en el tratamiento de los síntomas de Berta surge un nuevo método, forjado por la misma Berta, por Breuer, y se produce un insight en el mismo Freud. Como lo veríamos acá, o como lo ve Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, entonces, en el libro analizado, La estructura de las revoluciones científicas, indica que el logro científico tiene una aparición individual. Acá, aparentemente no. El nuevo paradigma, dice Kuhn, el nuevo paradigma o un indicio suficiente para emitir una posterior articulación surge de repente, a veces en medio de la noche, en el pensamiento de un hombre profundamente inmerso en la crisis. Es decir, la forma de solucionar un viejo problema podría ser propia de la actuación y el ingenio de un solo científico. Acá, en el caso, vemos a varios. Vemos a la paciente, a Breuer y a Freud. Igual como podríamos ver, hay antecedentes anteriores a ellos. Con un intercambio de datos y interpretaciones entre varias personas, y un resultado final de este intercambio en el que aparece un nuevo método, un sustento epistémico del mismo, un nuevo paradigma. De todas formas, lo que ven, ¿no? El paradigma en realidad estaría ahí después de estudios sobre la histeria, Freud va teniendo una serie de transformaciones en cuanto a qué papel ocupa la sexualidad en relación a lo que él denominaba su histeria, ¿no? Ahí va habiendo una serie de mutaciones intelectuales, podríamos decir, tomando a Kuhn dentro del mismo paradigma. Pero en esta época, en estudios sobre la histeria, en 1895, lo que ven Freud y Breuer detrás de este nuevo método, que es un método nuevo de trabajo, de investigación y de alivio del sufrimiento, lo que ven son cosas distintas. Para Breuer, al igual que en los estados poshipnóticos, en la histeria se retienen algunos recuerdos que no se asocian a la conciencia, ¿no? Y que producen estados hipnoides o de ausencia. La función del método catártico, según lo nombraba él, era que esos recuerdos retenidos sean accesibles a la conciencia, a los efectos de que los síntomas se desvanezcan. La hipótesis de Freud, que no lo convencía demasiado a su amigo, pero también una persona que lo respetaba y lo ayudaba a Freud, la sexualidad, en tanto que fuente de traumas psíquicos y motivo de la defensa de la represión de ideas fuera de la conciencia, desempeña un papel cardinal en la patogenia de la histeria. Acá, en este mecanismo,
designado aquí por Breuer, entra un elemento, Freud hace entrar el elemento de la sexualidad. En cuanto a los efectos de la aplicación del método, Breuer deja de lado lo que luego se llamó la cuestión de la transferencia y contratransferencia, es decir, deja de lado la corriente afectiva entre paciente y analista. Lo que lo asusta aparentemente según los biógrafos. Uno era Jones, que planteaba que toma partido por Freud, Jones, que la simulación de un parto tras un embarazo imaginario de Berta y cuya paternidad era atribuida a Breuer, esto lo asusta a Breuer, pero para Freud le parece una cuestión importante, que luego se va a conceptualizar como transferencia y contratransferencia. En cuanto al poder explicativo de la hipótesis freudiana, el papel de la sexualidad en la etiología de la histeria es extendido por Freud a todo tipo de neurosis, y esto es rechazado por Breuer. Bien, entonces la idea sería ahora, este sería solo un hiper esquemático ejemplo de aplicación de el paradigma de Thomas Kuhn a la cuestión del surgimiento del psicoanálisis. Es muy esquemático. Esto se podría explicar de otra manera, faltan muchos datos, pero es solo a manera de ejemplo para leer mejor el texto de Ian Hacking. Estas diapositivas no reemplazan ni mucho menos la lectura y la hermenéutica del texto de Ian Hacking. Bueno, listo por hoy.